Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la sociología. La temática de hoy es una temática muy sencilla. Trata sobre lo que es ser una persona. Una esfera opaca seguida por un torso, dos brazos y dos piernas. Seguro que a toda persona le es muy fácil imaginar el símbolo inequívoco de un individuo. Ya los humanos y humanas, en tiempos prehistóricos, en profundas cuevas y alumbrados por la luz de la antorcha originaria de la conciencia, pintaban esta figura sobre la roca. Múltiples efigies que daban caza a un herbívoro. Cada una de ellas es una persona que existió, separada de las demás, bueno, por lo menos en pensamiento. Es complejo adentrarse en el concepto de individuo, de yo. Posiblemente uno de los términos más complicados, uno de los conceptos que más quebraderos de cabeza ha causado a la sociología, a la filosofía, a la psicología y a las ciencias humanas en general. Es complejo adentrarse en el concepto de individuo o de yo. Ahora mismo, por ejemplo, mientras escucháis este podcast, cualquier persona tendrá una relativa facilidad para hacer un ejercicio de autopercepción y ser consciente de que es una conciencia, una persona separada de las demás con las que interactúa. Es decir, la realidad se construye desde el yo, pero siempre en relación con un otro. Por tanto, digamos que no habría realidad sin interacción y por tanto sin colectivo o sin dimensión colectiva. Sale aquí otro concepto que en principio está relacionado. Se podría decir que es el complemento correcto para entender el término de individuo o de persona, que es el colectivo. Los individuos humanos y humanas, las personas, forman parte siempre de un grupo social. Somos animales sociales, mamíferos, como hay otros ejemplos que pueden ser grandes simios, muy emparentados con nosotros, como los chimpancés, los bonobos o los gorilas, o también otro tipo de mamíferos como los elefantes, los delfines, las ballenas, etc. Las personas, por tanto, somos animales sociales y, por tanto, incluso la identidad individual es forjada a través de la interacción social. Sin interacción social no se es una persona. Se es otra cosa, una otra edad seguramente alejada del humano y posiblemente algo aterrador y aterrado al mismo tiempo, algo que seguramente dé miedo. Hoy en día, en el capitalismo neoliberal o el capitalismo actual, se viven tiempos de rechazo a esta dimensión del yo, es decir, a la dimensión social. Digamos que la noción correcta para hablar del yo sería, en realidad, hablar del yo social. Porque pensar un poco, vamos a preguntarnos, ¿qué sentido tenía para aquellas personas hace miles de años pintar en aquellas cuevas acciones humanas con el símbolo, ¿no?, de una persona cazando, por ejemplo, un herbívoro, sino trascender la condición individual de cada uno y compartir un vínculo consciente con el otro? Un vínculo que pueda ser, además, pensado a través del tiempo gracias a la dimensión duradera de los símbolos. Pues el lenguaje, cuando queda escrito, trasciende fronteras donde la carne biológica se topa con el abismo. Por tanto, desde que una persona nace, se encuentra rodeada del grupo, socializándose dentro de la familia, de la escuela, los amigos y amigas, el trabajo, el barrio, el bloque de viviendas. Y el yo social de cada persona, sin duda, es más social que la vida misma que vivimos. Sin embargo, creo que en tiempos injustos, como los que vivimos hoy en día y, bueno, los que se han vivido a lo largo de la historia quizá, donde las crisis capitalistas actuales aprietan cada vez más sobre el pecho,
Digamos que la justificación de dicha realidad se basa en negar la evidencia colectiva de cada individuo. Es decir, se justifica la desigualdad a través de un proceso que rechaza todo lo colectivo y que refuerza la parte más negativa de lo individual. Existe una guerra velada por negar la dimensión social. Hoy en día existe una dura reyerta por la noción de lo que es ser una persona. El capitalismo defiende al individuo solitario, o por lo menos separado de los demás, y defiende con uñas y dientes el derecho a estar libremente apartado. Y es un debate. Sin duda, la libertad individual es posible que deba ser protegida frente a la vorágine del grupo. Pero esta postura llevada inevitablemente al extremo justifica hoy en día los males colectivos, de los cuales un individuo, por su condición de serlo, pues tiene su derecho a no participar, y lo que suele pasar, a dejarse llevar por las inercias sociales empujadas por otros que controlan el poder y que son conscientes del grupo al que pertenecen y por lo tanto luchan por los intereses que a ellos les convienen. Es así posiblemente cuando no solo se justifica, sino que se da a cabo la barbarie. Pero bueno, existe alternativa, existe otra noción de persona, una noción social, una noción que comprende que un individuo trasciende a sí mismo. Por esto mismo existe una necesidad de buscar la justicia colectiva, para a su vez acercarse, yo creo, a una comprensión identitaria, también individual, más honesta. Al fin y al cabo, una persona no deja de ser un ente biológico, que está en medio de una realidad muy compleja, y donde otras personas, otras situaciones, acciones, decisiones, van moldeando nuestro cuerpo y nuestra mente a lo largo del tiempo. Una persona es algo muy diferente a ese símbolo estático que se puede observar en los semáforos de cada ciudad superpoblada del mundo. O quizás sí, quizá el símbolo es la marca distintiva de la humanidad, una acción que tiene como objetivo transmitir un mensaje a otra persona, recordando que no hay un yo sin un otro. Quizá es posible que sea eso, quizá una persona sea una historia que simplemente quiere ser escuchada, respetada y entendida por los demás. Y no acaba aquí porque el podcast sigue y pasa de la persona a la sociedad. La sociedad se presenta como un hilo infinito de la historia, como una especie de ente holístico y dinámico, es decir, algo que está en constante transformación. La sociología del conflicto, que ya hemos nombrado antes, estudia la realidad a través de la premisa de la confrontación, una confrontación intrínseca de los diferentes grupos humanos en interacción. El forcejeo constante, la violencia, la competencia, la lucha de clases. Decía Marx y Friedrich Engels en el Manifiesto Comunista que la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, se enfrentaron siempre. Mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otra franca y abierta. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes. La premisa de Marx y Engels es simple y certera. La transformación tiene siempre un génesis en la lucha. Una lucha que frecuentemente sigue sinuosos caminos, ocultos, que son difíciles de ver, pues los propios partícipes del combate en muchas ocasiones no son conscientes ni siquiera de que están participando.
Digamos que en cada gesto de nuestra vida cotidiana, cada una de las personas de este mundo actúa y participa en un conflicto vedado dentro de la sociedad capitalista. Y desgasta, claro que desgasta. La confrontación desgasta mucho. Hace avanzar y retroceder. Digamos que es como el oleaje. Y sin embargo en este juego siempre hay una balanza que está descompensada. Como Sísifo, aquel personaje del mito griego. Nosotros, las clases oprimidas, los plebeyos, las esclavas, las siervas, la clase trabajadora, está condenada a subir una empinada montaña portando una rígida piedra que siempre cae hacia los pies de la cordillera. Este era el castigo de Sísifo, un castigo impuesto por los dioses, tener una vida sin sentido, donde su única tarea siempre volvía al punto de partida. En ocasiones, después de 1000 soles y 1000 lunas, la piedra de la clase trabajadora, se queda rígida en la cumbre. Y en esa ocasión, todos nosotros y nosotras, los Sísifos y Sísifas, que somos en realidad 1 y 1 millón, nos damos cuenta de que la continuidad del camino es otra montaña con una roca igual de pesada. Pero quizá esta pequeña victoria renueve la determinación. El conflicto vuelve a iniciarse, es inevitable. Un conflicto entre la piedra inexpresiva y el infinito trabajo de subirla para que vuelva a caer. Es una cadena invisible, un vaivén eterno e impuesto que de lunes a viernes, o a sábado o domingo muchas, nos enfrentamos mientras suena el despertador. El sistema capitalista ha conseguido ocultar este juego eterno de confrontación, por lo menos en parte. Las oprimidas caminan desorientadas cada mañana al son del despertador, ese aparato del infierno nombrado antes. Un sonido rítmico y agudo es el que nos despierta, que parece que tiene algo de nostalgia militar. Un sonido que recupera ecos de mitos griegos donde a diario hay que subir cumbres empinadas con una gran piedra. El trabajo. Bueno, ese gran compañero de viaje. El trabajo asalariado. Ese gran grillete, diría yo, abrazado al tobillo de cada persona de clase trabajadora. No puede verse siempre, pero siempre está ahí, ¿eh? Y bueno, también siempre están ahí los cambios sociales. La hegemonía de un grupo de personas sobre otras se cuece a fuego lento, en calderos bien controlados y especiados, donde quizá el resultado final del guiso es incierto, pero la receta previa, pues creo que está escrita en tinta metálica desde hace mucho. El capitalismo es hoy en día lo único, no tiene competencia. Se presenta como un ganador inequívoco, dueño del presente. Creo que relega al futuro a una especie de apocalipsis individualista. Y al pasado lo mima en realidad con una nostalgia reaccionaria, con mucha intención, ocultando también las barbaries y los millones de cadáveres que han dejado amontonados y dejan a los pies de la montaña de Sísifo. El velo tintado nubla la realidad de un futuro que es cierto que se muestra incierto. Y no por las tesituras actuales de desigualdad, pobreza, racismo, patriarcado, explotación, crisis climática, que también obvio, pero no solo por esto. El principal motivo de negar el futuro es que a nosotros, a los Sísifos y Sísifas del mundo, nos han arrebatado la capacidad siquiera de pensarse en uno mejor. Más igualitario, menos capitalista, más humano, menos individualista, más coherente, menos violento, más femenino, menos autoritario, más diverso, menos muerto y más vivo. Decía la escritora de ciencia ficción, en realidad Ursula K. Le Guin es una escritora en general de la vida y del pensamiento humano. Decía que vivimos en el capitalismo y su poder parece inescapable. También lo parecía el derecho divino de los reyes.
Y es cierto lo que dice Úrsula. No es casualidad que hay una intencionalidad en una pérdida de memoria. Esta pérdida, en realidad, de la esperanza. La esperanza, digamos que es lo último que se pierde. Pero si uno pierde muchas veces la esperanza, se desvanece. No por la derrota, sino porque el vencedor sabe de su peligro y es lo primero que despoja de su adversario. Los capitalistas han acumulado riquezas, han saqueado, matado, violado, burlado y han explotado a la clase trabajadora. Pero yo creo que en la actualidad, después de la ofensiva neoliberal que se inicia en los 70 y se consolida en los 80, también han desposeído a su rival de la baza de imaginar utopías y alternativas a esta cárcel impuesta en la que vivimos. Llevo muchos minutos con disertación filosófica, pero voy a aportar datos porque existen muchos males sociales en nuestro tiempo, medioambientales, laborales, militares, existenciales, vitales. Pero hay 828 millones de personas que han padecido hambre en 2021. 46 millones de personas más que el año anterior, 2020, y 150 millones más que en 2019. Y las cifras de 2022 no son concluyentes aún. De momento, en unos meses las tendremos. Y pese a esta realidad, sigue costando imaginar un horizonte mejor. No porque sea difícil, sino porque la gran maquinaria cultural que existe detrás hace su función y justifica dicha realidad velada. La clase trabajadora, que por lo menos, como yo me incluyo, vive en el paraíso occidental, quizá no se enfrente, por lo menos tan a menudo, ¿vale?, a los oscuros abismos de la violencia atroz, de la guerra, o del hambre en el sentido de hambrunas masivas como se pueden ver en África o en otros lugares del mundo. Pero compartimos la misma piedra. Estamos más cerca de nuestros congéneres en otros lugares del mundo que de nuestros paisanos capitalistas. Ya para acabar el año, para acabar el podcast, creo que una enfermedad sobrevuela a la clase trabajadora occidental, y esa enfermedad es la enajenación. Nos vemos extraños y extrañas, y vivimos vidas sobreestimuladas por horarios demenciales, fármacos para la depresión, desinformación, consumismo, miedo. Muchísimo miedo. Hemos vivido años con mucho miedo. Los 2 últimos años han sido terribles. El nihilismo se ha convertido en la bandera más cercana al capitalismo. Y ya nada tiene sentido en la vorágine rápida del mundo occidental. Lo colectivo es pecado capital, el éxito individual, que siempre es monetario, es la salvación. La clase trabajadora se siente tan vulnerable, se siente en estado de shock y de estrés permanente. Y no todos, pero sí muchos y muchas, todos lo observan como una amenaza y han perdido su capacidad de imaginar, de compartir, de pensar, de criticar, y han alimentado su capacidad de odiar, de temer, de inmovilizar, de no querer, de no ser. Como Julio Cortázar cuando nos contaba que se pasaba horas observando el acuario de Jardín des Planches mientras intentaba comprender por qué se siente atraído por ese extraño anfibio llamado axolot. Bueno, los desposeídos de este mundo, al igual que en este relato, se pasan cada día haciendo el mismo ejercicio de búsqueda existencial, sobre todo cuando se lavan la cara cada mañana, aún con los ecos del despertador en su tímpano, y el vidrio del espejo refleja un rostro irreconocible, desde lo que parece, como Cortázar nos contaba, un profundo acuario. Y bueno, aquí acaba el podcast de Sociología Inquieta este año 2022. En 2023 habrá más voces en el podcast, no estará solo mi voz cansina y repetitiva.
Este año no se ha podido materializar, pero el año que viene estoy seguro de que sí. Gracias a todas y todos por estar ahí, por pensar en imaginar futuros sociales mejores, porque creo que tenemos derecho a pensar, a imaginar y a proponer vidas más dignas. El capitalismo se empeña en quitarnos hasta el derecho a imaginar futuros diferentes a él. Y bueno, creo que hay que poner todas las barreras para que eso no ocurra. Porque detrás del pensamiento va la acción. Y detrás de la acción va el cambio. Así que nada, os vuelvo a dar las gracias. Os deseo un feliz comienzo de año. Y nos vemos en la próxima, en el próximo capítulo. Que será en breves, supongo. Podéis seguirme en Instagram, Sociología Inquieta. Podéis seguirme en Twitter, Soler2911. Podéis seguirme en Facebook también, Sociología Inquieta. O no podéis seguirme y podéis disfrutar del inicio de año. Y ya nos vemos en la próxima seguro. Un saludo.